debemos dirigir nuestra atención a lo que nos dice el primer capítulo de ese libro, que es la revelación de Jesucristo. Debemos tener bien claro, hermanos, que nuestro pensamiento con respecto al Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en el capítulo número 5, que ya nuestro hermano nos ha colocado allí en pantalla, y que tiene que ver con el rollo y el cordero, comienza el texto diciendo de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? Con respecto a lo que reza el texto acá, mis amados, con respecto a lo que tiene que ver con el rollo, lo que tiene que ver con el libro, mi hermano Felipe tenía preparado mostrarles cómo es que se maneja lo del rollo, ¿correcto, hermano? Usted sí lo va a desarrollar. Correcto, sí. Listo. Ok, entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo es esto, pues, que es un rollo, que es un libro. Y hay que decirles que básicamente muchos estudiosos de los textos sagrados de la Biblia han sugerido diversas interpretaciones al respecto. Pero lo nuestro esta noche no es llevar una posición de uno u otro erudito o uno u otro estudioso. Más sin embargo, debemos partir de un preámbulo, ¿correcto? Entre ellas, podemos decir que cuando en este capítulo, en este primer verso del capítulo 5, se está hablando, ¿verdad?, de un rollo, y entendamos que para ese momento histórico, lo que contenía ese rollo, lo que contenía ese libro, era algo de extrema y suma importancia. Por lo tanto, lo que contenía aquí, este escrito, que fíjense, estaba escrito por dentro y por fuera. Lo normal es que se escribiera solo por dentro, pero este en particular estaba también escrito por fuera, y no solamente estaba escrito por fuera, sino que tenía con él 7 sellos. Eso incrementa más el número o el grado de importancia del contenido de este rollo o de este libro. Algunos pensadores, algunos estudiosos señalan que este rollo trata o contiene lo que básicamente llamaríamos hoy un título de propiedad. ¿Ok? Pero ¿propiedad de qué? En este caso, en particular, pues se menciona que pudiera ser el título de propiedad de la tierra entera. Ahora bien, para identificar ese rollo, debemos poder hacernos algunas preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién tiene el derecho y el título de propiedad sobre este mundo? Si es que este fuera el caso. Si es que estamos hablando de que aquí el Apocalipsis nos está hablando de que este es el título de propiedad de la tierra. ¿Quién puede entonces gobernarla? ¿Quién puede establecer justicia y equidad? Entonces, ¿será acaso el hombre? En este caso, mis hermanos, pues yo pienso que, considerando la historia de este mundo y lo que la palabra de Dios afirma, de que el hombre por sí mismo es incapaz de encontrar soluciones duraderas a los complejos problemas de este planeta, ¿verdad? Podríamos nosotros fácilmente, pues, concluir con respecto a estas preguntas que nos hemos formulado, que definitivamente no es el hombre quien tenga el derecho al título de propiedad de la tierra. El apóstol Juan, quien ya ustedes saben, quien es el dueño de esta visión y quien la plasmó, quien la escribió, vio que el que formuló esta pregunta era un ángel fuerte. Me lo dice acá el verso 2, dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Dice pues allí Juan que era un ángel fuerte, un ángel poderoso, con una potente y sonora voz, y obviamente ese ángel tenía que ser definitivamente extraordinario para que ese desafío de su voz llegara pues hasta los más íntimos y profundos confines del universo. El ángel en particular citaba a que se presentara para abrir el libro a cualquiera que fuera el indicado y capaz de hacerlo. Este evento, ¿verdad?, nos habla o nos sugiere ser un acontecimiento por demás solemne, hermanos, donde al parecer se está a punto de llevar a cabo un nuevo pacto. Y fíjense que siglos antes, el profeta Jeremías escribió, y cito Jeremías, ¿verdad? Para quienes tienen su Biblia, cito Jeremías 31:31, que dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mi hermano, este nuevo pacto iba a escribirse no sobre tablas, como fue las que se escribieron en el Pentateuco, sino sobre los corazones de cada israelita. Y así llegamos al verso número 3 de este capítulo 5. Y dice de la siguiente manera: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Es lo que nos dice Apocalipsis 5:3. En este verso, amados, Juan nos indica que ningún hombre del linaje de Adán tiene el derecho de abrir el libro y tomar el poder sobre la tierra. Solamente alguien que pudiera redimir el planeta Tierra era capaz de poder abrir el libro, de quitar los sellos, y no se había encontrado nadie, por lo que se está expresando, ¿verdad?, en los capítulos, en el verso siguiente: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En otras palabras, mis hermanos, no había ni un solo ángel en el cielo, ningún hombre en la tierra, y menos ningún difunto en el Hades que pudiera tener tal dignidad. Seguidamente, en el verso 4, Juan nos dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Fíjese qué terrible situación por la que pasaba Juan. El motivo por el cual Juan lloraba, mis amados, tan amargamente, era porque simplemente él se daba cuenta que no había nadie que pudiera abrir ese sello, porque él sabía lo que estaba en juego allí. Sin un redentor que pudiese abrir ese sello, quitar esos sellos y abrir ese libro, pues estaba perdida la tierra, se perdería toda una eternidad. Pero luego, en el verso número 5, leemos: y uno de los ancianos me dijo, hablando Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sé que en estos versos les llamará la atención algunos símbolos que aparecen aquí, pero como les dije, no perdamos el rumbo, no perdamos la vista de Cristo, ¿ok? Podemos ver que uno de los ancianos afirma claramente que solo Cristo es capaz de soltar los sellos.
el nombre de Cristo no aparece, ¿correcto? Pero fíjense, lo hace con un lenguaje figurado, inspirado en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Podemos ver que después de todo, si hay alguien digno de poder abrir el libro, me imagino el escenario donde Juan, luego después de llorar tanto y luego de pasar ese momento de angustia, porque no se conseguía nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrirlo digno para abrir ese libro, pues ahora este anciano le da esta buena nueva. Entonces, podemos ver que el hecho de que la palabra cordero ya se encuentra en mayúscula, significa que es el Cordero de Dios, el mismo del cual leemos en Juan, en el libro de Juan. Y cito Juan 1:29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que Juan ve en la visión no es otro más que Cristo, mis amados. Él es el vencedor. Puesto que Juan lo describe como un cordero, como inmolado, es que sabemos que es Cristo quien se presenta aún en su forma humana, la misma forma que vio Juan partir cuando ascendía en el cielo, hacia el cielo, el Señor. Este cordero es el dador del Espíritu Santo, confirmando así que es el Señor quien ha triunfado. Él es el que es digno de abrir el libro y sus 7 sellos. El pasaje también señala que es el león de Judá. ¿Sí? Dice aquí, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice. Entonces, este león de la tribu de Judá, el cual podemos conseguir en Génesis 49, de 9 al 10, lo cito, dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silob, y en él se congregarán los pueblos. Esta palabra Silob, si mi hermano Felipe, que hoy pude ver, pues que está documentándose y está trabajando duro con lo que tiene que ver el significado de las palabras, creo, si no estoy equivocado, que significan Mesías, lo utilizan para Mesías, lo utilizan para el enviado, el que ha de venir. ¿Okay? También lo señala como la raíz de David. Y aquí, fíjense en esto, hermanos, el paralelismo de esta porción de Apocalipsis con respecto a uno de los profetas, específicamente Isaías, en el capítulo 11, del 1 al 3, dice de la siguiente manera, lo cito, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Ok? Es importante en este paralelismo, ¿verdad? Acotar que con referencia a los 7 espíritus de Dios, de los que habla el pasaje, en el final me dice, el cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, no es sano, y lo dijimos desde el principio, no fijar un dogma con respecto a lo que significa o no esto, mas sin embargo, me gustaría acotar que hay por lo menos 3 posibles interpretaciones de ello, pero
obviamente esta noche no haremos mención a nada de eso, ya que nuestro fin hoy es, como les dijimos, llevar a ustedes educación bíblica. Así que pudiéramos acotar con respecto a esto, pienso yo personalmente, que aquí Juan se está refiriendo más bien al carácter séctuplo del Espíritu Santo. ¿Okay? Y lo podemos ver en ese paralelismo entre lo que me dice el Apocalipsis en el verso 6, ¿correcto? Y lo que me dice el profeta Isaías en el capítulo 11. Luego, ese simbolismo que se muestra allí en el Apocalipsis, verso 6, donde Juan identifica los 7 espíritus con los 7 ojos del Cordero y afirma que son enviados por toda la tierra, pues, hermano, en lo personal pienso que se refiere a la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, su mirada está en todos lados y no hay un lugar en la tierra sobre el cual Él no tenga control. Seguidamente llegamos al verso 7 y vamos a leerlo continuo hasta el verso 10. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Podemos observar que en ese pasaje que Jesucristo se acerca al trono para tomar el libro y luego a través del tiempo que entendemos pues que ha de ser el tiempo obviamente de la tribulación, Él juzga al mundo en justicia antes obviamente de reinar en justicia. Ya aquí Jesús no es el intercesor de la iglesia, porque obviamente ya la iglesia para este momento histórico ha de estar con Él en esas moradas celestiales que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Ahora, Él comienza a actuar como juez. Y luego, seguidamente, en el verso 11, el cual concluye hasta en el 14, este capítulo 5 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos el más impresionante coro de alabanza que jamás se va a lograr escuchar en el universo, sino hasta este momento histórico. Primero está la alabanza de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Luego se produce la alabanza de las miradas de los ángeles, es decir, todos los habitantes del cielo elevando sus voces en alabanza. Y después Juan ve a toda la creación, en todo el universo, hasta su más remoto confín, cantando alabanza. Aquí vemos que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos está diseñado para alabar a nuestro Señor Jesucristo. La escena
que obviamente aquí se desarrolla desde el verso 7 hasta el verso 14, tiene que ver con la adoración del Cordero, de parte de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Sé que algunos todavía se han de estar preguntando, incluso, que quiénes son los ancianos. Muchos han fijado posiciones, incluso con los 4 seres vivientes. Pero Juan no dice en ningún lado quiénes eran estos ancianos. Él solo habla de ellos como parte de la vasta cantidad de seres celestiales que adoran y sirven a nuestro Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que este esposo que le he traído en esta noche, ¿verdad? De manera que, de una manera muy simple, pero concisa, para poderles mostrar lo que tiene que ver con este capítulo 5, sé que va a permitir que en lo sucesivo, cuando nuestro hermano Felipe comience a detallar y hablar de ese que ya es digno de abrir el rollo, de abrir el libro y de desprender cada uno de los sellos, ya tenemos claro que obviamente pues es el Cordero, es Cristo, Jesús. No el Cordero que conocimos en el Nuevo Testamento a principios de los Evangelios, donde era un manso, era humilde y fue llevado como oveja al matadero. No, ya no es ese. Ahora es un Cordero en gloria. Es un Cordero que reinará para siempre. Y bueno, hermano Felipe, está por allí. Sí, aquí estamos, hermanos. Aquí estamos, muchas gracias, hermano. Bueno, voy a continuar llenando algunos hoyitos que nos hicieron falta aquí en esta explicación, pero excelente todo, hermano, muy bueno. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta con referencia a lo que el hermano dijo? Levante su mano en este momento y hágala. Si no hay pregunta, vamos a continuar. Ok. Entonces, hermanos, ya que tenemos todo el capítulo número 5, quisiera darles a ustedes cierta información que les va a ayudar a ustedes a interpretar o a entender y los libros de toda la Biblia. Por ejemplo, ustedes van a notar algo que parece insignificante en este capítulo, pero que es de mucha importancia. Número 1, ustedes van a ver que todos los capítulos de la Biblia tienen un número grande, que es el capítulo, y un número chiquito, que es el versículo. Pues cuando la palabra de Dios se escribe, el texto original no tiene capítulos y no tiene versículos. Entonces, cuando usted lee el texto original, usted no va a encontrar estas divisiones, y muchas veces estas divisiones son las que nos confunden. Por ejemplo, usted vea cómo comienza el capítulo 5. El capítulo 5 comienza con "y", que es una conjunción copulativa que une los dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, para que nosotros podamos entender con toda franqueza lo que está ocurriendo. En el capítulo 4 inicia un periodo de adoración que concluye en el capítulo 5. Nada más que en el capítulo 4 la adoración es a Dios como creador, y en el capítulo 5 la adoración es al Cordero como redentor. Las dos figuras importantes de todo el plan de la redención. Y yo quiero que ustedes lo puedan ver. Ya nuestro hermano leyó el capítulo 5, ahora yo les voy a leer el capítulo 4 para que ustedes vean la relación que tienen estos dos capítulos como conjunto, no como dos divisiones, capítulo 4 y capítulo 5, sino que como un solo capítulo, pero que está dividido por números, y eso es lo que muchas veces a nosotros nos confunde en el entendimiento de la Escritura. Dice la palabra de Dios: después de esto miré. ¿Después de qué? Después de lo que había ocurrido en el capítulo 3.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Observe, está en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y qué importante esto, yo cuando estudiaba esto, hermano, se me hace pensar cómo hay muchos hombrecitos aquí en la tierra que toman y se dicen ser los representantes de Cristo, que se endiosan en medio de la obra que es la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que en el cielo hay un trono y que en ese trono solamente hay uno. Dios no comparte la gloria con absolutamente nadie. Dios es Dios y fuera de él no hay nadie más. Nosotros somos creación. Y eso es lo que está tratando de implicar estos dos capítulos. En el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5 acabamos de ver 7 espíritus. Aquí nuevamente estamos viendo a 7 espíritus. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Nuevamente, ahí está la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados al mismo tiempo y sabe todas las cosas. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, observen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste. Entonces aquí Dios se está adorando como el creador. A través de toda la Biblia, Dios se conoce como el Dios creador. Si Él no hubiera creado los cielos y la tierra, entonces, pues, ¿dónde nosotros estuviéramos? Entonces, usted ve que el primer texto de la Biblia, Génesis 1, nos habla de cómo, de que el que creó los cielos y la tierra fue Dios. Pues aquí se le está adorando a Dios Padre como el creador. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, cuando nosotros pasamos al capítulo 5, que es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, y entonces usted está leyendo todo el capítulo 4, inmediatamente dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En otras palabras, que lo que me está indicando el texto es que es una continuación de lo que acabamos de leer. A Dios se le está adorando en esa instancia como Dios creador. Y luego nosotros vemos acá en el verso 9 que la adoración continúa, pero ahora la adoración continúa adorando al Cordero que nos ha redimido. Se adora a Dios como
creador y se adora a Dios como redentor. Usted va a ver en el verso 9 y dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí está hablando del Cordero, está hablando de Cristo, de Jesús. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces usted ve acá que la adoración viene porque Jesucristo es el único que pudo, que puede y que podrá redimir al hombre. No hay absolutamente nadie, porque no hay nadie, nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, excepto en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y a todo lo creado. ¿Usted ve? Entonces, aquí nosotros estamos viendo, hermanos, esa doble dimensión. Dios adorado como creador y el Cordero adorado como nuestro redentor. Ahora, pero hay otro aspecto importante que nosotros tenemos que ver acá. ¿Por qué es importante que Jesucristo sea adorado? Porque esa es parte de la revelación del Señor Jesucristo. Imagínense, Juan, dice la palabra de Dios, que lloraba mucho en el verso 4. Yo no sé si Juan en ese momento, cuando él estaba en el cielo, en el Espíritu, pensaba en Jesucristo y decía, ¿cómo es que no hay nadie que pueda abrir los sellos? Y entonces, pues, ¿qué pasó con Jesucristo? Si no hay nadie, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso que nosotros pasamos, no solamente caminando con Él 3 años y medio, sino que toda una vida creyendo en Él, porque creíamos que era el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que allí encierra un cierto sentimiento de, de estar quizás un poco confuso, Juan, de no saber quién es el que es digno de abrir este libro. Y dice la Biblia que no se encontró ninguno en el cielo. Y esto es para hacernos pensar, hermano. Hay mucha gente que adoran a los ángeles, que adoran al ángel Gabriel, al ángel a Miguel, y que adoran a los ángeles. Pues dice la palabra de Dios que no se encontró a ninguno en el cielo. ¿Y qué es lo que se va a encontrar en el cielo? Se va a encontrar al Padre, se va a encontrar los querubines, los ángeles, los arcángeles. Pues en el cielo no se encontró ninguno. Y dice que ni en la tierra no se encontró ninguno. Porque aquí en la tierra, por muy santo que se vea el hombre todavía no deja de ser pecador y necesita a un Salvador. Y ni debajo de la tierra, dice. O sea que no se encontró en todo el universo, no se encontró absolutamente nadie que fuera digno de poder abrir el libro y mirarlo. Ahora, antes de continuar, nuestro hermano nos hablaba acerca de ese libro como una carta de propiedad. Y sí es una carta de propiedad, pero es una carta de propiedad de a quién le corresponde abrir los sellos y llevar o autorizar lo que viene en la historia de la humanidad. Y eso el Padre se lo entrega a su Hijo, al Señor Jesucristo. Por eso es que el único que puede abrir el libro, el que puede dictar cuándo ocurren las cosas, cómo ocurren las cosas, por qué ocurren las cosas, es el Hijo. Y esa es la razón porque nadie se encontró digno. El único que se encontró digno fue ese Cordero. Verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, Juan entendía quién era ese león de la tribu de Judá. La raíz de David, Juan entendía quién era la raíz de David. Ha vencido para poder tener el privilegio de ser él quien abre el libro
y desata sus 7 sellos. Entonces, lo que el capítulo 1 y el capítulo nos está diciendo, hermanos, es de suma importancia para poder entender lo que va a ocurrir a continuación en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 usted sabe de que los sellos se abren. Observa cómo comienza el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Usted ve. Entonces, el que abre, el que tiene el poder, el que dicta cuándo, cómo, desde esta instancia, es el Cordero. El Cordero es el que lleva todos esta parte de la historia de los humanos adelante. Ahora, quiero mostrarles algo importante antes de continuar y poder explicarles un poquito más. Quisiera mostrarles a ustedes un contrato sellado de elefantina que fue encontrado en Egipto, para que ustedes tengan una idea cómo es que se ve un rollo. Este es un rollo y fue encontrado en Egipto. Ustedes van a ver que esto es piel de elefante, está enrollado, está amarrado y tiene un sello. Este sello solamente lo puede abrir al que es enviado o el que tiene derecho de abrir ese rollo. Nadie más lo puede abrir. Absolutamente nadie. Es ilegal. Es como el día de hoy falsificar la firma de alguien. Así era en aquellos entonces. Entonces, hermanos, ¿cuál era el uso en la vida secular de los negocios, en la vida de los judíos de lo que eran los rollos? Por ejemplo, la cueva de león en la que se echó a Daniel fue sellada con el sello del rey y los de sus nobles. Eso quería decir que nadie podía abrir esa cueva ni salvar a Daniel. ¿Por qué? Porque él era el único que tenía el derecho. La tumba de Jesús fue asegurada sellando la piedra. Mateo 27:66 nos dice eso. Nadie podía abrir esa tumba. Jezabel escribió cartas en el nombre de su esposo y la selló con su sello, trayendo así la muerte de Nabot. O sea, que falsificó ese sello. Cuando miraban ese sello, ellos creían que eso había sido escrito por la persona que lo estaba enviando. Entonces era de suma importancia. Jeremías selló una escritura de compra cuando compró la tierra de un pariente. Lea Jeremías 32. Un edicto con el sello del rey persa no pudo ser revocado. Ellos querían revocar ese ¿cómo se llama? Ese edicto, pero cuando vieron el sello del rey dijeron no podemos hacer absolutamente nada porque está sellado. Entonces el rollo el rollo con un sello significaba protección y que lo que contenía adentro ese rollo era auténtico, era marca de propiedad, como lo decía nuestro hermano Ali. Ahora, el uso simbólico de un sello lo encontramos también. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Este es como se llama un sentido simbólico de lo que significaba esta palabra. Y esto quería decir que era importante preservar. Ata, preserva el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Huerto cerrado eres, dice la palabra, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El libro de Cantares, esto quiere decir esconder. Eres un huerto cerrado, te tengo escondida, amada mía, fuente escondida, sellada solamente para mí. En Ageo dice, pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, te haré como anillo con mi sello
oficial, dice el Señor, porque te he escogido, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Esto quería decir que este hombre iba a tener la misma autoridad dada por Dios, iba a tener su unción sobre él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice simbólicamente que será como anillo con su sello oficial. Luego encontramos, hermanos, otra escritura más en las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para exterminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Esa palabra donde está, que les he subrayado ahí, dice que sellar la visión, eso quiere decir confirmar en el idioma original hebreo. Sellar la visión en esta instancia quiere decir confirmar. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos usos simbólicos y usos del diario vivir, y todos ellos tienen una gran importancia. Ahora, en el capítulo 5, usted va a ver 4 frases muy sencillas. La primera es mano derecha, al que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, y luego sellado con 7 sellos. Mano derecha, para aquellos que les gusta más o menos entender el significado del simbolismo. Hay una regla en la hermenéutica que nos dice que la Biblia se interpreta por sí misma. Usted no necesita libros de comentarios. No digo que no usemos los libros de comentarios, pero la Biblia se explica por sí sola. Si usted va al capítulo 1, verso 16 de Apocalipsis, verso 17, verso 20, al capítulo 2, verso 1, al capítulo 5, verso 1, 7, al capítulo 10, verso 5, al capítulo 13, verso 16, usted va a encontrar cómo es que se usa o de qué manera se usa la mano derecha. Y la mano derecha en todas estas instancias significa soberanía, fortaleza, poderío. El centro de la iglesia, el que tiene la mano derecha camina en medio de la iglesia, significa autoridad, significa derecho. Entonces, cuando vemos en el texto del capítulo 5 de Apocalipsis, vemos que el texto nos dice lo siguiente, capítulo 5, y lo voy a poner en la versión de 1960, y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en la mano derecha. ¿Por qué dice la mano derecha? Bueno, es la mano de honor. Eso es lo que está tratando de decirnos, hermano. Es la mano que tiene derecho, es la mano que puede, la más poderosa, pues en otras palabras, la soberana, la que tiene la fortaleza. Eso es lo que está tratando de indicarnos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si usted se lee todo el libro de Apocalipsis, también se va a dar cuenta que en varias ocasiones nosotros encontramos a alguien que está sentado en el trono. Lo encontramos en el capítulo 4, verso 2, 3, 9, verso 10, en el capítulo 5, verso 1, 7, en el capítulo 13 lo encontramos en el verso 7, en el capítulo 10 lo encontramos en el verso 15, en el capítulo 19 lo encontramos en el verso 4, encontramos también la misma frase en el capítulo 20 y en el verso 11. El que estaba sentado en el trono es el único que es digno de adoración, el único digno de honor, el único al que le adoraba todo lo que fue creado. El único que es el dueño de la salvación, el juez, es el único Dios. Entonces aquí nos está tratando de decir, hermanos, que el que estaba sentado, ese Dios, el único Dios, tenía en su mano derecha dice, un libro escrito por dentro y por fuera. Y esto es bastante importante que nosotros lo veamos, hermano.
un libro escrito por dentro y por fuera. Capítulo 5 nos dice que era un libro escrito por dentro y por fuera. Este libro no era como cualquier pergamino. Se conoce con el nombre de epistógrafo. Es un epistógrafo, que es una hoja de pergamino que está escrita por ambos lados. Y luego usted lo va a notar esto, que en la Biblia, hermanos, hay diferentes libros. Se hace mención de diferentes libros y queremos que usted no confunda este libro con los demás libros. Por ejemplo, en el capítulo 1, 22, nosotros encontramos la referencia a este libro de la profecía, o sea, a esta Apocalipsis de Jesús. Está hablando de esta profecía. Luego, en el capítulo 3, capítulo 13, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 12 y el versículo 15, el 21, el 22, 9, habla acerca del libro de la vida. Ese es otro libro, diferente a este libro. Y luego en el capítulo 20, 12 encontramos los libros, que entre ellos estaba el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Pues este era un libro totalmente diferente. Había sido escrito por ambos lados, por fuera y por dentro. Y eso tiene un gran significado, hermanos. Esto tiene un gran significado y vamos a regresar al texto. Esto quiere decirnos, hermano, que esta profecía, en el momento que fue dictaminada, este decreto de parte de Dios, ya no necesitó que se le añadiera más. Primero, o sea que estaba este pergamino escrito por dentro y por fuera para decirnos que contenía todo lo que era necesario, todo lo que era suficiente y que ya no necesitaba absolutamente nada más. Lo único que se necesitaba era llevarse a cabo, o en otras palabras, ejecutarse. Entonces, el que está sentado en el trono tiene ese libro, el que está sentado en el trono es Dios, y el que está sentado en el trono tiene este libro que contiene todo el complemento de lo que está por ocurrirle a la historia del ser humano. Hay muchas conjeturas, hay muchas ideologías, especulaciones de qué es lo que contiene este libro. A mí me gusta ser muy conservador y me gusta leer el texto. Hay 8 por lo menos ideas de lo que este libro contiene. Yo solamente les voy a dar uno. Lo que este libro contiene es lo que está en el contexto, es lo que nosotros encontramos. Encontramos los sellos, encontramos las trompetas y encontramos las copas. Eso es lo que hay en el libro. Eso es básicamente lo que el contexto me está diciendo a mí que este libro contiene. Y no solamente eso, sino que el texto nos dice que está sellado, está completo. Y tiene 7 sellos, que el único que puede abrir esos sellos a su debido tiempo es el Cordero de Dios. Ahora, y esto es muy importante, hermano, no solamente Él los abre para que se lleven a cabo, sino que también solamente Él los abre para que los podamos entender. Y aquí es donde, hermanos, usted, imagínense, yo tengo 37 y pico de años estudiando la palabra de Dios y he estudiado bastante este libro, y yo me encuentro, hermanos, que ahora más que nunca, todos los días, usted puede encontrar una diferente posición de qué es lo que esto significa, o si no, nos vamos al extremo de continuar repitiendo lo que hemos venido escuchando, y la historia va cambiando y las ideas van cambiando. No voy a decir el nombre del autor, pero hay un autor que escribió un libro en 1970 que si usted lo lee el día de hoy, pues la profecía no cuadra mucho, porque lo que él dijo en 1970 no es lo que se está enseñando el día de hoy, y que tiene más probabilidades de que esté más cerca
de lo que el texto significaba que lo que se dijo en 1970. Entonces, por eso, hermano, es muy peligroso que usted tenga una idea preconcebida. Usted escuche, usted aprenda, usted haga sus notas, pero no se condene por lo que usted cree. Continúe estudiando el texto, órele al Señor, que el Señor le revele a través del mismo texto lo que Dios le quiere indicar a usted. Quiero mostrar una última foto. Aquí está un pergamino regular que se abría de arriba hacia abajo, y conforme se iba leyendo se iba estirando, y así es como se leía. Y el logo está a su mano derecha, lo que se conoce con el nombre de opistógrafo, que es un rollo que se abre, pero que está escrito tanto al frente como por detrás. Está completo. No hay más espacio para poder añadirle. Y así es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es un libro que ha sido escrito por frente y por detrás. Lo que ya está, hermano. Y digo esto porque es muy importante que el día de hoy la iglesia emergente enseña que la iglesia el día de hoy, a través de sus hechos, está todavía escribiendo lo que falta del Nuevo Testamento. Y eso no es posible, hermano. La revelación se nos ha sido dada. Usted quiera entenderla, quiere verla, pues encuéntrela en su Biblia. Ok, hermano, vamos a dejarlo acá. La próxima semana vamos a continuar con el resto de las explicaciones. Ahora solamente resta que alguien tenga una o dos preguntas y ya nos vamos a despedir porque ya es un poco tarde para algunos de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, nadie tiene pregunta. Hermano Ali Vargas, entre nuevamente. Aquí estamos, hermano. Qué bueno, hermano. ¿Qué opina? ¿Qué vio? ¿Qué rescató usted para complementar y sellar ya esto y despedirnos? No, hermano, no tengo mayor puntos que objetar o que argumentar o que completar. Creo que la explicación que usted ha dado ha terminado de sellar lo que pudo haber quedado pendiente, lo que pudo haber quedado sin tocar. Fue todo muy acertado. Definitivamente creo que podemos avanzar al siguiente escalón. Ok, hermano. Entonces, mire, la próxima semana usted comienza con el capítulo 6 y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Usted comienza a explicar y yo lleno algunos agujeros ahí que hayan quedado. Listo. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, hermanos, hasta esta instancia, pues hemos terminado, concluido con esta introducción. La próxima semana vamos a continuar. Recuerden que ya no pueden entrar con el otro. Les van a llegar 2 notificaciones. Cerciórese que la próxima semana usted entra con el registro correcto. Si no, se va a equivocar. Es más, yo voy a cancelarlo y le voy a llegar una notificación esta noche de que fue cancelado. Pero no se confunde, el que fue cancelado es el que no sirve, el que no funciona. El nuevo va a quedar igual. Amén. Padre Celestial, ahora despídenos en tu amor y Señor, ayúdanos el día de mañana a comenzar a orar, a ayunar, a sacrificar, Señor, y a interceder por cada uno de los que estamos involucrados en este ministerio. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús te oramos. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Bye, bye.